que aquí no solamente falta la ministra de Cultura, sino quien está encargado del Ministerio de Turismo y Comercio. Porque en el fondo esta es una ley del Ministerio de Turismo y Comercio. Lo que hace el Ministerio de Cultura es dar el pase para que el Ministerio de Comercio y Turismo sea quien determine qué cosa va a hacer. Solo que da el pase con la bondad, con la tranquilidad, con decir no se preocupe, vamos a poner candados. Pero en realidad está incluyendo un concepto que va en contra de todas las leyes del patrimonio en todo el mundo. Está haciendo que el patrimonio esté sujeto al valor comercial. Ese es el tema central de la ley que ha sido dada. Y en función de que el patrimonio está sujeto al interés comercial, es que vienen circunstancias como la siguiente, que indican que todo lo que ha dicho el ministro es una fábula, por no decir una fantasía, para no decir una mentira. Y es que no se trata de un tema cultural. Se trata de que a quien está administrando el patrimonio le dice, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar acá, pero yo necesito al frente que me des esa área para invertir en hacer un hotel. En el Perú, buena parte del patrimonio está enterrado. Entonces, como está trabajando en un lado, el ministerio le dice, oye, tienes que hacerle caso porque no tengo plata para darte a ti. Entonces el sector público se queda sin recursos y le da el área. Y el segundo ejemplo es de Machu Picchu. Había un proyecto para hacer un hotel en la cima de Putucusi. ¿Qué podría decir alguien? Bueno, si hay un hotel en el otro lado, que sea total, el hotel nos puede dar un recurso para poder mejorar los servicios higiénicos en Machu Picchu. Y rompe absolutamente el criterio cultural que tiene el área, porque no está inscrito en un monumento construido como tal, está inscrito en la naturaleza. En el mundo andino la naturaleza es un ser vivo que está inscrito con las condiciones en las cuales se construye. Por eso es que esta forma que se ha planteado de este proyecto de ley, en primer lugar, incorpora la comercialización del patrimonio cultural, de los valores culturales. Y en el mundo, todos los valores culturales, todo el patrimonio cultural está en función de su valor cultural de autenticidad, no está en su valor comercial. Eso lo está rompiendo. ¿Existen formas de dar dinero? ¿Existen formas de conseguir apoyo para la inversión? Esas formas se dan en el Perú. ¿Existen en dónde? En la Huaca, el Sol y la Luna. Que diga aquí el ministro si la Huaca, el Sol y la Luna, los que aportan el fondo, piden a cambio que le den una rentabilidad. No es cierto. No le dan ninguna rentabilidad. Eso se llama fondos dados gratuitamente. Son fondos de promoción del patrimonio. Esas fundaciones existen en todas partes. Y en el Perú son las que dan recursos sin pedir a cambio, hoy me das una parte del boleto turístico, o me das esa área, o yo hago en tal cosa en tal sitio. Sino simplemente obtienen una ventaja por decir, estamos defendiendo el patrimonio. Pero no por decir, estamos extrañando, estamos exprimiendo el patrimonio para sacar una renta. No. El poner la renta es lo que va a llevar a una situación que va a precarizar el conjunto de la política patrimonial en el Perú. Y no es en cualquier sitio, en los principales sitios, por dos razones. Por un lado, por el turismo, y por otro lado, por la apropiación inmobiliaria. Y eso lo conoce muy bien el Ministerio de Cultura, porque está permitiendo una apropiación inmobiliaria inmensa en las principales áreas del país, para que justamente haya renta inmobiliaria a costa del patrimonio. Y eso es lo que ocurriría masivamente con la aplicación de esta norma. No solamente en Cusco, sino en Caral, en Chanchán, en los sitios que hay a lo largo de Piura, los que hay en Arequipa, los que hay en cualquier parte del Perú, porque todo el país tiene una base civilizatoria andina amazónica que tiene un componente patrimonial esencial. Por eso es que en la propuesta del proyecto de ley que señalaba es que tiene que retirarse ese asunto que el ministro dice que el viceministro que es un tema pequeño, es un tema de un candado menos, candado más. La administración única del Estado se le cambia para que sea una administración con gestión cultural. Pero la gestión cultural no la determina el Ministerio de Cultura, la determina el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esto es, la determina la apropiación de una renta comercial o una renta inmobiliaria a partir de los bienes patrimoniales. Además, señor presidente, señores congresistas, este proyecto no afecta solamente al Cusco. Este es un proyecto que afecta, y no solamente al patrimonio monumental, afecta a cualquier tipo de patrimonio. Ciertamente el patrimonio monumental, como está vinculado al tema inmobiliario, lo afecta, pero afecta en general a cualquier tipo de patrimonio. Pero extrae al patrimonio, además, de su condición regional y local. ¿Por qué razón? Porque quien va a manejar estos supuestos candados con niveles promocionales es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Cuando estuvimos haciendo el plan maestro de Machu Picchu, querían hacer un hotel en la parte alta ahí de Aguascalientes, y había una presión inmensa para que se hiciera ese hotel.
y para que se diera autorización para que se haga un hotel. Quiere hacer un negocio, y eso iba, además del problema ambiental que significaba poner un hotel donde había caídas de agua que podía afectar seriamente el área, había un problema también cultural, del uso del espacio, del sentido del espacio. Bueno, aquí lo que se está evidenciando es que se va a afectar en el conjunto del patrimonio los criterios que están comprometidos por el Perú en la gestión cultural a través de estos mecanismos de gestión cuya reglamentación la hace el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reglamentación además dejada abierta. No es una reglamentación que está en esta norma, está dejada explícitamente abierta. Entonces, los municipios, las regiones, las asociaciones de vecinos, las comunidades campesinas, los organismos regionales van a estar pintados en la pared, sean inclusive organismos de turismo o organismos empresariales. Aquí no hay ningún consejo regional que organice la participación de los ciudadanos en una localidad. Aquí no está planteado que exista, como debería existir, consejos regionales de cultura, en los cuales todos los sectores opinen, planteen, y sobre la base de defender el patrimonio cultural, puede haber quien diga, yo voy a donar cuando tenga el aeropuerto de Chincheros, y ahí va a venir una aerolínea, yo voy a donar un dinero para que se mejore tal actividad. Entonces ahí alguien se beneficiará de esa propaganda, pero no va a asumir a cargo el patrimonio. Y eso lo podrá presentar un organismo del Consejo Regional de Cultura que le dirá sí o no. Aquí se plantea recentralizar todo. No solamente esto afecta el patrimonio, recentraliza el patrimonio del país en función de ciertos beneficios. No en función del desarrollo del patrimonio, sino en función de unos beneficios mirados desde la óptica ya recentralizadora que está planteada actualmente desde los Ministerios de Cultura y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por último, yo he presentado, señor presidente, el día de hoy unas propuestas para ver esta ley. Ciertamente hay que discutir el conjunto de la Ley General de Patrimonio, pero no es una discusión de este momento. Esta ley tiene un tema específico, abre una compuerta sobre la cual viene una avalancha contra el patrimonio. En la propuesta que hago, que es una modificación a mi proyecto de ley, señalo ciertamente que hay que derogar, hay que cambiar la parte en la cual se dice que la administración no es únicamente por el Estado, sino lo manda a esta forma de gestión cultural bajo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y restablezco que la administración es únicamente por el Estado. La administración de los bienes patrimoniales y culturales de la nación no puede ser sino por el Estado. Pero señalo, hago explícito lo que está en la práctica, pero no está normado directamente. Y planteo la siguiente redacción. El Estado podrá recibir aportes privados como fondos promocionales sin fines de lucro para el cumplimiento de la protección del patrimonio cultural en proyectos aprobados por los respectivos planes de gestión del patrimonio cultural que se constituyen bajo las decisiones de las direcciones desconcentradas de cultura, los consejos regionales y los consejos regionales de cultura, los que se conforman con las diversas entidades públicas y de la sociedad civil vinculadas al patrimonio y la educación de cada región. El Ministerio de Cultura, en base a los respectivos planes maestros aprobados para la gestión del patrimonio, podrá otorgar en concesión de servicios determinados componentes de dichos bienes inmuebles para coadyuvar a su protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y o puesta en valor sostenible. Todo convenio de gestión cultural debe conservar el significado actual cultural de su respectivo plan de protección del patrimonio y promover el acceso y uso social del mismo. Dicho convenio se otorga bajo la modalidad de concurso de proyectos y su vigencia no podrá ser superior al plazo de 10 años. Los convenios de gestión cultural, y sigue el texto que ya está considerado. De esta forma, en la propuesta que planteo, señor presidente, es hacer explícito la práctica, normarla, incluirla. La práctica son que hay sector privado que quiere aportar. ¿Se puede en la gestión del patrimonio incluir recursos privados? Se puede, pero sin fines de lucro. Y en función de organismos de gestión cultural, no en función de esa mezcla con el Ministerio de Turismo, que es el que va a poner el criterio comercial. Y eso ya existe. Eso existe en todo lo que van a discutir en Trujillo. En Trujillo van a llevar a lo que presentan como experiencias de esta norma, que no tiene nada que hacer con esta norma. Son las experiencias de fondos aportados no para tener ganancia ni lucro,
sino aportados simplemente por el interés de aportarlos. Y sacan un beneficio en la imagen de la empresa, que aporta para eso, pero no sacan un beneficio de comercializar los bienes patrimoniales. Esa es la primera y central diferencia. Y en segundo lugar, lo hacen con los planes maestros de la localidad y con los actores de la sociedad, con los actores de la localidad, donde está el patrimonio, donde están respetando sus bienes de autenticidad. Y por eso es que esa fórmula que se planteó que se pueda incorporar y de esa manera dejar claramente derogado la norma dictada por el Poder Ejecutivo, que es una norma que abre las compuertas para una privatización irracional del patrimonio y para afectar los bienes culturales básicos que en el caso de nuestra patria son sustentos civilizatorios fundamentales de nuestra identidad. Y por eso es que afecta no solamente al Cusco, sino afecta a todo el país y debe ser derogada esta norma y modificada por otra norma que permita una mejor gestión del patrimonio cultural como la que estoy proponiendo y que proponen también otros congresistas. Gracias. Uso la palabra el congresista Dahmer. Sí, señor presidente, señores ministros, señores congresistas, creo que el intercambio de opiniones del día de hoy, por lo menos 3 o 4 cosas están como temas de agenda a ser definidos. La primera central es la derogatoria del decreto legislativo, porque no tiene fundamentos. En el fondo, yo insisto, es un decreto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el cual el que pone los candados sin tener las llaves, o habitualmente le pasar las llaves al otro lado, es un ministerio que va a estar sobrepasado por todos los candados, no tiene ningún candado de verdad. Creo que está claro que la derogatoria es una necesidad desde el punto de vista del concepto de la protección del patrimonio cultural, porque los compromisos que tiene el Perú con los organismos internacionales de protección del patrimonio cultural suponen que se respeta la autenticidad y el valor fundamental del bien es el valor cultural de esa autenticidad, no es el valor comercial, y aquí se está cambiando el valor del patrimonio. Un segundo tema que me parece que también está en la agenda y habría que ver cómo se puede derogar ese decreto y al mismo tiempo ampliar la ley en la cual ese decreto quiso intervenir. Y es que plantear que los fondos promocionales, los aportes privados, pueden ser otorgados sin fines de lucro. Como existen, normarlos, establecerlos en una norma. Existen ya en el país, pero es en función de que la gestión del patrimonio está en manos del Ministerio de Cultura y de los organismos regionales y municipales que están a cargo correspondientemente. Me parece de que sobre ese punto todos aquellos que quieran aportar pueden aportar, pero otra cosa es tener fin de lucro. Y fin de lucro no es solamente querer sacar algo inmediato del tema. Yo quiero poner un par de ejemplos para que quede bien claro. Por ejemplo, en Caral, todos conocemos Caral. En Caral está aquí en una zona, está el valle, está el río, y al frente algunos querían poner hoteles. Y le decían a la gente de Caral, ya, yo les doy plata si me permiten poner un hotel en al frente, autorícenme a poner un hotel al frente. ¿Qué pasaba poner un hotel al frente? Y tener ahí música, canciones, etcétera, etcétera. Significaba destruir el sentido mismo del patrimonio que está en Caral. Quien va a Caral se encuentra no solamente con un espacio físico que ve, sino que también escucha. Y eso es parte del patrimonio. Por lo tanto, no se permitió la construcción de esos hoteles. ¿Qué pasaría en Machu Picchu? Yo les he insistido con el tema de Putucusimo, pero es un asunto cualquiera. Hay también las famosas, uno va viniendo el camino Inca, había una fuente que se utilizaban para lavaderos de la cara. Y esas fuentes eran fuentes rituales de aquellos que llegaban a donde estaba una deidad fundamental, donde estaba un apo fundamental del imperio incaico. Entonces, mantener la necesidad de definir que haya una posibilidad de inversión privada sin fines de lucro, o sea, eso se llama un aporte simplemente promocional de los privados, no para sacar ganancias. Es diferente a la Huaca Puyana. La Huaca Puyana tiene un área al costado, pero es un restaurante. Un restaurante está planteado que sea un servicio. ¿Acaso en Machu Picchu no hay servicios privados? Hay servicios privados. El restaurante es un servicio privado, no es un servicio donde están los arqueólogos dando de comer, es un servicio privado. Y como eso son concesiones de servicio, eso ya existe, para eso no se requiere una norma aparte. Ese es un segundo tema. Un tercer tema que me parece que también está claro es la necesidad de descentralizar. Y para eso hay que estatuir los consejos regionales de cultura que existían, y luego fueron absorbidos por el centralismo.
y eso permite que participe el conjunto de entidades públicas, privadas, de diversos sectores de una región. Eso ayudaría muchísimo al fortalecimiento del patrimonio, al aporte al patrimonio, al cuidado del patrimonio y a valorar el patrimonio. Creo que, por ejemplo, en Cusco, que si existiera un Consejo Rural de Cultura, tendríamos su opinión sobre el tema, además de la opinión del gobierno regional y de la sociedad cusqueña, que es clarísimo y que en otros lugares también debería darse. Y por último, creo que un cuarto tema que debe incluirse es señalar que en esta materia el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es un ministerio como los otros ministerios de economía y todo, pero no tiene una función ni normativa, ni de candado, no tiene ninguna función, sino ese ministerio termina asumiendo lo que este proyecto de ley, o lo que esta norma, este decreto legislativo le ha dado, la decisión en última instancia, el convertir un bien cultural patrimonial en un recurso comercial y lucrativo que anula la función misma del bien y destruye una política pública del país que es un bien. O sea, me pide una interrupción el congresista